Hola, hola. Bienvenido al podcast, el podcast del Hospital El Buen Samaritano. Y el tema que te tenemos es el de menopausia, andropausia y menstruación. Vamos a estar hablando acerca de la alimentación durante cada etapa y algunos consejos útiles. Esperamos puedas quedarte hasta el final y que pueda ser de utilidad para ti este podcast. Así que sin más, te dejamos con la licenciada Lisa Prera. El ciclo menstrual y la alimentación. Vamos a iniciar hablando qué es la menstruación, y la menstruación no es nada más que un periodo natural que pasamos todas las mujeres. En algunas es una etapa entre los 10, 12 años hasta los 13, y en algunas es un periodo más precoz a partir de los 8 años o 9 años. Hay que aprender a diferenciar dos partes fundamentales en el aparato reproductor femenino que también están involucrados dentro del ciclo menstrual. Uno de ellos es el útero, ¿verdad? Que es el órgano más grande de todo el aparato reproductor femenino. Y aquí está pues la clave de la gestación. Pero también las capas del endometrio de este órgano pues van a variar su tamaño dependiendo del ciclo menstrual. Y el ovario, ¿verdad? Que es la glándula sexual femenina en la que generan los óvulos y también las hormonas sexuales. Vamos a hablar un poquito sobre qué ocurre en las fases de la menstruación, qué alimentos son los que debemos de consumir o debemos de evitar, qué hormonas están alterando aquí el metabolismo. Entonces vamos a hablar un poquito de la fase folicular. Esto es un breve resumen de todo lo que vamos a hablar, pero es para que captemos un poquito de qué es lo que vamos a hablar más adelante. En la fase folicular tenemos que hay mayor sensibilidad a la insulina, por lo cual hay un mayor consumo de carbohidratos, porque no tenemos como ese chance a tener como una subida de azúcar, por así decirlo. En la fase de ovulación tenemos que moderar el consumo de grasas, ¿verdad? Pero vamos a priorizar grasas saludables, por ejemplo, manías, nueces, aguacate, aceite de oliva, ¿sí? En la fase lútea tenemos mayor asistencia a la insulina, ¿verdad? Por lo cual tenemos que disminuir ese consumo de carbohidratos, ¿ya? Y aquí muchas veces en la fase lútea puede aparecer el síndrome premenstrual, donde ya van a ocurrir ciertos cambios en el cuerpo de la mujer, en el cual pues vamos a tener ciertas molestias. Y luego tenemos la menstruación. Durante la menstruación debemos de consumir ricos alimentos en hierro, junto con la vitamina C para que puedan absorberse de mejor manera, ¿verdad? Y si es mucho el sangrado que ocurre en la mujer, pues hay que valorar una posible suplementación. Recordemos que todos los meses las mujeres vamos perdiendo sangre, entonces es importante que ese hierro que estamos perdiendo pues pueda ser suplementado, ¿verdad? Muchas veces hay mujeres que tienen demasiadas pérdidas de sangre y luego aparecen anémicas. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos para poder valorarlos en nuestra alimentación. Tenemos acá el ciclo menstrual y vemos acá una rueda, ¿verdad? De 1 a 28 días. La menstruación dice acá que es del día 1 el ciclo menstrual al día 5 más o menos, que es como la media de la mayoría de mujeres tenemos un periodo menstrual normal. Hay mujeres que tienen un poco de descontrol y le duran hasta 8 o 10 días, entonces el periodo es un poquito más largo, pero estamos hablando acá de un periodo menstrual normal, ¿verdad? El día 1 suele aparecer dolor, ¿verdad? Estamos más irritadas, lo bueno que debemos de introducir alimentos ricos en calcio, magnesio y potasio para que nos ayuden a estabilizar pues toda esta irritabilidad y todo este dolor que tenemos. Podemos agregar ciertos alimentos antiinflamatorios porque estamos en un periodo de inflamación durante la menstruación y la pérdida de sangre. Entonces, en nuestros alimentos, en nuestras preparaciones, podemos añadir cúrcuma, jengibre, ajo y cebolla, que son alimentos antiinflamatorios. También en el periodo menstrual tenemos mayor retención de líquidos, por lo tanto tenemos que consumir alimentos ricos en fibra.
¿sí? Por ejemplo, alimentos de origen integral o bien frutas que tengan cáscara y que se puedan consumir con cáscara, ¿verdad? Y algunas verduras que también podamos consumir con cáscara. Luego del día 6 al día 10 tenemos la fase preovulatoria. Sí, esto ocurre entre la menstruación y la ovulación. Se produce un aumento de la sensibilidad de la insulina por el incremento de estrógenos. Esto significa que los carbohidratos son más fácilmente utilizados por el músculo y por consiguiente, pues es una buena opción utilizar carbohidratos complejos. Carbohidratos complejos nos referimos a aquellos que podemos metabolizar de una forma pues de más larga duración. Aquí hablamos de todos los alimentos que son de origen integral. El metabolismo, ¿verdad? Alcanza un punto muy, muy bajo. Entonces debemos disminuir la grasa, pero grasa saludable la podemos consumir tampoco en exceso, pero sí la grasa como tal, como comida chatarra, papas fritas, algo que tenga mucha grasa, la vamos a evitar porque aquí es donde tendemos a aumentar un poquito más de grasa corporal. Luego tenemos la fase ovulatoria que ocurre entre el día 11 al 18 y este periodo pues está en una fase que un nivel de estrógenos ha llegado a su punto máximo, ¿sí? El metabolismo comienza a elevarse, se queman más kilocalorías sin esfuerzo, ¿verdad? Y mientras hay más apetito, ¿verdad? Porque la sensibilidad de la insulina comienza a disminuir. Entonces, aquí es donde aprovechamos a tener una alimentación rica en proteína porque estamos quemando más kilocalorías, entonces tenemos un poquito más de fuerza para poder ir aumentando masa muscular. Y por último tenemos la fase lútea, ¿verdad? Que es una fase que continúa tras la ovulación, ¿verdad? Y transcurre hasta que vuelva a iniciar la menstruación, que va del 19 al 28. Entonces, acá los niveles de estrógeno se encuentran en su nivel más bajo, disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Y por ello necesitamos controlar la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? Cuando tenemos menor sensibilidad, hay que controlar mucho los carbohidratos, ¿sí? Y vamos a preferir siempre versión integral, ¿verdad? Evitando consumir muchos azúcares libres como galletas, gaseosas, panes, pasteles, ¿verdad? O azúcares añadidos. Luego tenemos acá otra vez esta gráfica, ¿verdad? Donde nos habla más que todo qué tipo de alimentos debemos de consumir en cada fase. En general, hay que disminuir el consumo de carbohidratos en la fase menstrual, en la fase ovulatoria, en la fase posovulatoria y en la fase premenstrual. Y en la fase de estrógenos, ¿verdad? Hay que aumentar un poco el consumo de carbohidratos, ¿sí? Tenemos más niveles de fuerza, aumentamos también consumo de alimentación proteica para aumentar masa muscular. En todo el ciclo menstrual, quiere decir que en una dieta cotidiana, porque es un ciclo de cada 28 días y es cada mes de casi una gran etapa de vida, hay que consumir, por ejemplo, mucho omega 3, ¿verdad? Que lo podemos conseguir en aguacate, por ejemplo. Alimentos ricos en fibra, ¿verdad? Por la retención de líquidos que podemos tener y que sea una alimentación alta en proteína. Aquí tenemos algunas recomendaciones, ¿verdad? Nos van a ayudar durante el ciclo menstrual. Para reducir el consumo de grasa, ¿verdad? Hay que reducir la manteca, manteca de cerdo, mantequilla, margarina y aceite, porque nos va a dar un impacto de disminución de estrógenos y por ende nos va a dar una disminución del dolor en el periodo menstrual. Elevar el consumo de ácidos grasos buenos, ¿verdad? Como atún, la trucha, el salmón o sardina. Aquí nos va a ayudar a disminuir el dolor y vamos a tener menos sensibilidad en los pechos. El dolor va a ser menos cuando tengamos nuestro periodo menstrual. Consumir también vitaminas del complejo B, por ejemplo, en legumbres, en carnes de pescado, en leche y derivados, ¿verdad? Vamos a ser menos irritables, ¿verdad? Y vamos a tener disminución del dolor abdominal. Consumir hierro también. En carnes rojas lo encontramos en hígado y vegetales verdes. Nos va a ayudar al riesgo de disminuir la anemia. Como les decía,
nosotros perdemos sangre todo el tiempo, todo el periodo de la menstruación. Por lo tanto, podemos tener alguna disminución de hierro y llegar a una anemia. Entonces, hay que consumir ese tipo de alimentos, ¿verdad? Y nos van a ayudar también a la disminución de la sensación del cansancio. Tenemos que también consumir proteína de origen animal como pollo, pescado y quesos bajos en grasa para mantener nuestros músculos y huesos que sean de la mejor calidad y mejorar la salud en general. Y favorecer la absorción de hierro y minerales por frutos secos, ¿verdad? Almendras, nueces mixtas, pistachos, ¿verdad? Para la disminución también de la anemia y tener menos cansancio. Aquí tenemos otra de consumir zinc. También lo encontramos en carnes rojas, ¿verdad? En aves, en mariscos, en cereales para el desayuno, cereales integrales. Y esto nos va a ayudar a tener una corrección de periodos irregulares, ¿verdad? Que esto a veces es por deficiencia de zinc, ¿verdad? O algún problema de síndrome de ovario poliquístico, pero muchas veces también es por deficiencia de algún mineral, por ejemplo el zinc, ¿verdad? Y también mejora la salud en general. Nos ayuda también a aumentar nuestro sistema inmune. También favorecer el consumo de hierro y minerales, que habíamos dicho que lo encontrábamos pues también en carnes, pero también lo encontramos en verduras de hojas verdes, por ejemplo, espinacas, acelgas, col y berros, ¿verdad? Disminución de riesgo de anemia, favorecimiento de la evacuación intestinal, ¿verdad? Y menos cansancio. Aquí es donde tenemos que aprovechar a comer todos esos calditos de berro, calditos de quilete, ¿verdad? Que nos van a ayudar y tienen demasiada fuente de hierro. Entonces, es un tip para que lo puedan tomar en cuenta y no hacer de menos a las hierbitas, ¿verdad? Sino que deben de ser parte de nuestra alimentación, pues frecuente. También la favoración de absorción de hierro vegetal en limas, limones, naranja y mandarina, menos anemia, ¿verdad? Y menos cansancio. También consumir almendras, plátano, kiwi, arroz integral, garbanzo, espinaca y lechuga para no tener migrañas durante el periodo menstrual y también favorecer la evacuación, intestinal. Muchas veces en este periodo también hay mujeres que padecen de estreñimiento, entonces pueden tomar en cuenta estos alimentos para que les ayude pues, a tener una mejor evacuación. Y consumir fibra, ¿verdad? Que lo podemos encontrar en frutas, en verduras, ¿verdad? Y más que todo en sus cáscaras para promover la eliminación de estrógeno y aliviar el dolor menstrual. Ahora tenemos unas recomendaciones para las fases pre y post menstruación, ¿verdad? Para disminuir o evitar sustancias tóxicas como el licor, el tabaco, las drogas, bebidas estimulantes como las gaseosas, que son una de ellas, o los energizantes. Eso nos van a ayudar a disminuir la menstruación, sea un periodo difícil y que tenga muchas molestias, ¿verdad? Por ejemplo, una menstruación que venga cargada de coágulos, de dolor, de molestias de dolor de cabeza, dolor abdominal, que uno quiera estar acostado todo el día, ¿verdad? Hay que evitar ese tipo de sustancias. Disminuir o eliminar la ingesta de sal, azúcar, cafeína y alimentos procesados, ultraprocesados, para también disminuir esas molestias de la menstruación. Manejar las técnicas de relajación corporal, eso nos va a ayudar muchísimo a poder hacer ciertos ejercicios y vamos a ver en qué fase tenemos que hacer qué ejercicios para evitar y disminuir el dolor uterino. Y comer también pequeñas cantidades con intervalos cortos de tiempo de 4 o 5 comidas, también para ayudar a los síntomas premenstruales. Si se dan cuenta, toda esta alimentación es una alimentación cotidiana normal. Así es como nosotros deberíamos de comer todo el tiempo, toda la vida, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de enfermedad o complicación. Pero en el periodo menstrual, pues ahora ya sabemos qué tal vez estamos haciendo mal o qué debemos de mejorar. Aquí vemos cómo influye el ciclo menstrual en el metabolismo. En la fase folicular, pues tenemos mayor fuerza, hay mayor resistencia, hay mayor sensibilidad a la insulina. En la etapa de la ovulación tenemos aumento del metabolismo, más del 10% en la fuerza de los cuádriceps, ¿verdad? Entonces podemos aprovechar a hacer ejercicios del tren superior. Se utiliza más grasa como combustible y hay mayor ansiedad. En la fase lútea tenemos entre los 15 y 28 días que tenemos un retén de agua, ¿verdad? Previo a la menstruación
y menor fuerza y resistencia. Es un periodo donde estamos más cansadas y no queremos nada, pero ahí es donde tenemos que aprovechar a hacer un poco de ejercicio para aliviar también esos síntomas de la menstruación. Vamos a hablar un poquito sobre un tema que está dando mucho auge hoy en día, es el food craving en el ciclo menstrual. ¿Qué es este famoso food craving? No solo pasa en el periodo menstrual, sino nos pasa todo el tiempo, más que todo en personas que manejan mucha ansiedad o están tratando de tener un cambio en su estilo de vida y padecen de obesidad o sobrepeso. Estos food craving tratan de atacar casi todo el tiempo al paciente porque son ese incremento de querer comer algo dulce, ¿verdad? Aquí se ha asociado especialmente a la fase lútea, ¿verdad? Que es en la parte ya casi al principio de la menstruación. Los últimos días, ¿verdad? Se ha visto que durante esta etapa existe un deseo incrementado de consumir alimentos palatables que sean como afines al paladar en forma de carbohidratos simples. Sí, los carbohidratos simples son los que nosotros los consumimos y se metabolizan rapidísimo, pero los carbohidratos complejos son los que van a venir y se van a metabolizar más lentamente, por lo tanto, estamos más satisfechos más tiempo. Entre más carbohidratos simples consumamos, más vamos a querer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos comernos unos dulces o un pastel que son carbohidratos simples, queremos más, 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 ¿verdad? Es por lo mismo. Entonces, en este caso, nos dan un ejemplo del chocolate o dulces y productos ricos en grasa. Normalmente nosotros venimos y decimos, es que me comí un chocolate justo cuando estaba en mi periodo menstrual. Entonces, por eso me salió acné. Y muchas veces no es eso, sino es la mala alimentación que tenemos. Estamos comiendo hamburguesas, papas o pollo dorado, algo que tenga más grasa y siempre le echamos la culpa al chocolate, como que fuera el único que es el culpable de que nos salga acné. Y realmente no es así. Si se dan cuenta, hay momentos en donde nuestra insulina está más elevada que otra. Entonces, en esos momentos donde hay que evitar comer ese tipo de alimentos para evitar también consecuencias del acné. Aquí les dejo un screen del journal que fue publicado en el 2021 que se llama Variables emocionales y food craving, influencia del ciclo menstrual. Ahí pueden indagar un poquito más acerca de este famoso food craving y cómo es que viene a afectar nuestro ciclo menstrual. La verdad es de que está muy bonito este artículo, bastante interesante para que podamos entender un poquito más cómo es que actúa esto y por qué nos dan ciertos antojos en qué etapas de la menstruación. Vamos a hablar un poco del ejercicio en el ciclo menstrual. Muchas personas dicen, estoy en mis días y por eso no hice toda la semana ejercicio. Y eso es algo totalmente falso porque no hay una contraindicación para no hacer ejercicio. Al contrario, es donde más tenemos que estar en actividad para evitar las complicaciones. Entonces aquí vamos a hablar sobre la fase folicular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un metabolismo de los carbohidratos aumentado, ¿verdad? Entonces hay mayor sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Entonces hay que evitar comer esos chocolates que nos gustan mucho. El glucógeno es otra fuente de como glucosa que podemos utilizar para quemarla, ¿verdad? Y tenemos una disminución de la oxidación de las grasas, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que aprovechar a hacer ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Para pues poder controlar todo y que esto que está aumentado pues tienda a estar un poco nivelado. En la fase lútea o premenstrual tenemos una disminución en la sensibilidad de la insulina, hay una disminución en el metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Y hay una disminución de la serotonina, ¿verdad? Vamos a estar un poquito más como de bajón. Aumenta más el metabolismo de las grasas, más apetito, queremos comer más cosas, tenemos muchos cambios de humor y hay una retención de líquidos. Por lo tanto, tenemos que hacer ejercicio de pesas y combinado con caminatas o también con alguna rutina de salir a correr combinado con pesas, ¿verdad? En la fase ovulatoria, tenemos aumentado los niveles de testosterona, tenemos aumentado la fuerza máxima, estamos al 100, ¿verdad? Tenemos más riesgo de lesiones, tenemos un metabolismo basal también bastante aumentado y tenemos poco apetito. Por lo tanto, hay que aumentar el ejercicio de pesas durante ese periodo
para ganar masa muscular porque tenemos muy aumentado nuestro metabolismo basal. Entonces, en vez de hacer un déficit, vamos a ir aumentando un poco más. Entonces, aprovechamos ahí para usar ese metabolismo basal a convertirlo en masa muscular. Luego tenemos la fase menstrual, donde tenemos disminución del rendimiento deportivo, no tenemos fuerza, no tenemos velocidad, no tenemos un gasto calórico, tenemos deficiencia de niveles de hierro, tenemos un sistema inmune bajo, capacidad de recuperación muy baja, ¿verdad? Y tenemos más lesiones. Entonces, tenemos que aprovechar hacer ejercicios como yoga, tai chi, estiramientos que nos van a ayudar a relajarnos, ¿verdad? Pero sin tener como alguna consecuencia de poder lesionarnos. Es importante saber de que, por ejemplo, si yo estoy en mi periodo menstrual, yo soy una mujer que, por ejemplo, sangro demasiado, uso casi 8 toallas al día, por ejemplo, em, y mi periodo me dura 8 días y de casualidad yo me enfermé y me mandan a hacer una hematología completa y en esas me mandan a hacer hierro, obviamente eso va a salir muy bajo y pueden detectar alguna anemia. Pero si yo ya después ya estoy en una fase lútea o fase ovulatoria y me vuelvo a hacer los exámenes cuando ya estoy normal, va a salir un valor normal. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el ciclo menstrual también afecta en ese tipo de exámenes de laboratorio. Bueno, ya hablando del otro tema que es la menopausia y la alimentación, vamos a hablar sobre dos términos muy usuales que se utilizan en la menopausia, ¿verdad? La primera es la menopausia y el climaterio. Muchas personas tienden a confundir estos dos términos, pero son totalmente diferentes. La menopausia hace referencia específicamente al momento del fin del ciclo menstrual. La menstruación en una media inicia a los 50 años, ¿verdad? Entre los 45 y los 55. Es como un margen. Se considera una mujer ya es menopáusica cuando ya tiene 12 meses o un año de no tener su periodo menstrual. Si aparece antes de los 40 años, estamos hablando de una menopausia precoz. Si estamos hablando después de los 55, ya estamos hablando de una menopausia tardía. También podemos hablar de una menopausia inducida, que es cuando vienen y le quitan los ovarios, la matriz a una mujer por algún problema. Entonces entra en un periodo de menopausia, ¿verdad? No natural. Pero la natural es cuando ya llegamos a una edad y nos empieza a dar hay estos signos de alarma, ¿verdad? Luego hablamos del climaterio, que este hace referencia al periodo anterior y posterior a la presentación de la menopausia y tiene una duración de 5 a 15 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo más o menos a los 45 tengo ya mi menopausia, unos 3 años antes yo empecé ya con el climaterio porque ya tenía periodos irregulares. A partir de los 45 yo soy una menopáusica, pero voy a pasar unos 4, 6, 8 años después con ciertas cosas que ya son parte del climaterio, ¿verdad? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las señales y los síntomas de la menopausia? Pues tenemos cambios en el periodo menstrual, ¿verdad? Es algo natural, a todas las mujeres nos pasa, ¿verdad? Hay calores súbitos o sofocos, no a todas las mujeres les pasa. Hay mujeres que ni siquiera saben cuánto fue que les pasó la menopausia, ni tuvieron señas de que pasó algo, pero hay mujeres que sufren muchísimo con esto, ¿verdad? No todos son iguales. La salud vaginal es también algo que nos va diciendo que ya estamos bien o mal, porque hay mayor resequedad y el control de la vejiga. Tendemos a ir más veces al baño o a veces hasta se sale la orina porque no tenemos un buen control en la vejiga. Dormimos mal porque tenemos mucho calor, ¿verdad? Y esos sofocos. El sexo también es cambiante, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos menor deseo sexual, ¿verdad? Tenemos muchos cambios de humor también. Y nosotros las mujeres nos sentimos diferentes. El cuerpo ya no es igual y uno se da cuenta de que ya la juventud ha pasado y empieza otra etapa, ¿verdad? Donde ya la menopausia pues está empezando a salir. ¿Qué ocurre a nivel hormonal? Pues en esta etapa van a descender los estrógenos, que son las hormonas femeninas,
y como consecuencia vamos a tener ciertas alteraciones a nivel de composición corporal. Vamos a tener acumulación de grasa en la zona abdominal, por ende vamos a tener un aumento de peso. Vamos a tener aumento en el colesterol LDL, que es conocido como malo, aunque realmente no es un colesterol malo, ¿verdad? No hay un colesterol bueno y malo, sino que fue el nombre que le pusieron. Su nombre correcto es LDL, ¿verdad? Que es de baja densidad, ¿verdad? Entonces, este va a estar aumentado. Em, Hay desmineralización ósea, ¿verdad? Y es propenso a hacer osteopenia u osteoporosis. Entonces, hay que suplementarnos más en esta etapa. Y el síndrome de climaterio, que es más que todo con los sofocos. ¿Qué nutrientes son esenciales para la menopausia? Aquí podemos ver que necesitamos en nuestro organismo más fuentes de zinc, de hierro, de cobre, de Ok, vitamina C déjame y vitamina cambio. E y complejo B. Y estos nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune y reducir el estrés. También necesitamos selenio, vitamina A, vitamina C y vitamina E como antioxidantes en nuestro cuerpo. Y también el zinc, el magnesio y el cobre como cofactores de las enzimas antioxidantes. Quiere decir que el zinc, el magnesio y el cobre van a ayudar al selenio, la vitamina A, la vitamina C y E a tener un mejor trabajo antioxidante a nivel de nuestro cuerpo. También tenemos acá el zinc, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en mariscos, en garbanzos, en semillas de calabaza, en nueces, en cereales integrales y en queso. El hierro, existen dos tipos para que se pueda absorber. El hierro Em y el hierro no Em. El hierro no Em lo encontramos en los vegetales. En vegetales de hojas verdes, en espinacas, espárragos, brócoli, otras coles, todo lo que sea verde, ¿verdad? Cereales integrales, frutos secos y alimentos desecados. Y el hierro E lo encontramos en carnes y pescados. El cobre lo encontramos más que todo en soya y en semillas de girasol. Y el selenio, pues en pescados, ¿verdad? Especialmente en el azul, pero eso es algo que no consumimos acá en Guatemala. Y legumbres y germen de trigo. Ahora bien, ¿qué alimentos aporta la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C, que son antioxidantes importantes para nuestro cuerpo durante la menopausia? La vitamina A lo podemos encontrar en vegetales de colores, en la zanahoria, el brócoli, las coles, las espinacas y las calabazas. La vitamina C lo encontramos en verduras y frutas frescas, en especial en los cítricos, kiwi, frutas rojas como mora, arándanos, fresas, ¿verdad? Y frambuesas. La vitamina E lo encontramos especialmente en el aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? En aguacate y frutos secos. Entonces tomemos en cuenta en qué alimentos podemos encontrar estos nutrientes para consumirlos más. Ahora bien, ¿cómo mejorar la menopausia o cómo mejorar esos síntomas de la menopausia? Primero dice que hay que practicar una respiración profunda y lenta cuando comiencen a aparecer los sofocos. Puede iniciar tomando 6 respiraciones por minuto. Luego tenemos que debemos de probar técnicas de relajación, tales como yoga, el tai chi o la meditación, para evitar estresarnos y sobre todo mejorar esos síntomas con la actividad física. Y sobre todo podemos tomar vitaminas o suplementos que son adecuados para la menopausia. Tenemos acá, Vitabiotics nos presenta estas famosas vitaminas Menopase, que son un suplemento dietético que pueden tomar para mejorar los síntomas de la menopausia y aparte nutrir con todos los minerales, perdón, y las vitaminas que les mencioné anteriormente. Realmente es unas vitaminas muy completas que pueden adquirir. Y aparte hay un suplemento nutricional que es de Aliment, que se llama FEME, que es totalmente natural. Está hecho de maca, también tiene stevia. Creo que también está compuesto de algunos
algunas frutas antioxidantes ya disecadas y sacan los nutrientes, ¿verdad? Y lo toman en sobrecitos, ¿verdad? Y eso también nos ayuda muchísimo a mejorar no solo esas irregularidades de la menopausia, sino también a prevenir una infección urinaria que es más propensa en la menopausia y también a evitar la resistencia a la insulina, la obesidad y la diabetes durante la menopausia. Entonces, son dos suplementos que pueden tomar en cuenta para poder consumir en este periodo de la menopausia. También tenemos que realizar actividad física en la menopausia, como por ejemplo caminar a paso ligero, correr, nadar, jugar pelota, subir escaleras, y eso nos va a ayudar a tener una mejor densidad ósea y una mejor masa muscular. Hacer ejercicio aeróbico con máquinas cardiovasculares que controlen la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Para favorecer la circulación. Y ejercicios de flexibilidad, ¿verdad? Como yogas, pilates, tai chi, ¿verdad? Que nos ayudan a mantener la flexibilidad, la movilidad articular. Y muchas veces también hay mujeres que toman colágeno porque ya también hay ciertas deficiencias de colágeno en esta etapa. Entonces, también puede ser un suplemento adicional que pueden consumir. Las ventajas de realizar actividad física en la menopausia es porque nos van a ayudar a disminuir el ritmo del proceso del envejecimiento, a mayor ejercicio, a mayor em, alimentación rica en antioxidantes, que sea balanceada, mejor semblante vamos a tener, ¿verdad? También ayuda a controlar los factores de riesgo cardiovasculares, a prevenir enfermedades como hipertensión arterial, mejorar los factores psicológicos de ánimo y emocionales que afectan mucho en esta etapa. También ayuda al mantenimiento de la masa ósea para prevenir las fracturas, que es más común en esta etapa a partir de los 50 años. Ayuda también a controlar o disminuir el peso corporal, disminuye el estrés, mejora la calidad del sueño y descanso físico, mejora la memoria, la autoestima y la sensibilidad del bienestar, conserva su independencia física y mental y se divierte y se disfruta con otras personas, que es lo más importante, ¿verdad? No quedarse estancada en esa etapa de decir, bueno, ya soy menopáusica, ya no puedo hacer nada, ya no soy una mujer joven, sino que seguir adelante y mejorar estos aspectos para tener un mejor estilo de vida y prevenir así muchas enfermedades. Ahora vamos a hablar del último tema, que es la andropausia y la alimentación. De este tema, pues realmente no se habla mucho y es un periodo en el cual los hombres pasan y muchas veces no nos damos cuenta. Tampoco hay demasiados estudios que hablen sobre la andropausia, es más que todo menopausia y menstruación, porque ahí vemos muchos procesos hormonales, ¿verdad? Involucrados dentro de. En los hombres pasan, pero no es algo tan notorio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de la andropausia, ese conjunto de signos y síntomas asociados a la disminución de los niveles de testosterona en los hombres. Cuando los hombres pasan los 50 años de edad, la testosterona tiene en su cuerpo empieza a disminuir. También es llamada síndrome del hombre irritable. ¿Por qué? Porque los hombres todo el tiempo están de mal humor, ¿verdad? Tal vez todo el tiempo están de mal humor, pero en este periodo un poquito más. Entonces, a partir de los 50 años, pues ya tenemos una andropausia que puede iniciar, ¿verdad? Y también lo podemos conocer como el síndrome del hombre irritable. La andropausia, hay una mayor disminución de la masa muscular y de la fuerza, hay mayor disminución en la densidad mineral, ¿verdad? Entonces tenemos más consecuencias de osteoporosis, al igual que la mujer, ¿verdad? Solo que acá los hombres padecen un poquito más, ¿verdad? De osteopenia y osteoporosis, y ellos pierden más masa muscular que las mujeres. El aumento de grasa corporal también es notorio, ¿verdad? Es particular la grasa visceral. Hay más grasa cerca de los órganos, ¿verdad? Y la grasa corporal aumenta un poco más. Por eso es de que vemos muy común a esos señores de 50 años en adelante con una pancita, ¿verdad? Adelante, porque ellos tienen más grasa corporal. Hay más percepción del deterioro, perdón, del estado general. Hay trastornos de sueño, hay insomnio, el sueño no es reparador y hay somnolencia. Hay disminución del vello corporal y cambios en la piel. Si bien algunos autores hablan que la edad como factor más importante de los cambios hormonales, hay también evidencias que el estilo de vida, la alimentación y las medidas antropométricas
como el peso, la talla, los perímetros cutáneos, por ejemplo, cuando se miden pliegues en las personas, tiene un rol en estos cambios significativos, ¿verdad? Entonces, no solo me va a dar como una consecuencia el decir ya tengo andropausia y voy a tener deficiencia de masa muscular, de menos densidad mineral, sino que también el estilo de vida, la alimentación, son factores importantísimos para que esta andropausia se pueda complicar más adelante. La menopausia y la andropausia comparten ciertas cosas. En la menopausia hay bochornos, hay disminución de la memoria, hay palpitaciones, sequedad, vaginal, periodos irregulares, náuseas y dolores de articulaciones. En la andropausia hay falta de concentración, caída de cabello, disminución de la motivación, aumento del peso en el área abdominal, disfunción eréctil, pérdidas de la masa muscular y pérdidas de energía. Y se comparten los cambios de humor, dolores de cabeza, depresión, insomnio, aumento de peso, sudoración nocturna, pérdida de masa ósea y fragilidad en la piel. Entonces, si bien hay cosas muy similares, también hay cosas diferentes en ambas etapas. Entonces, hay que comprender que cuando una persona está pasando por esto, pues no es tan fácil poder lidiar. Imagínense que los dos tengan la misma edad y están pasando por el mismo proceso, creo que ha de ser bastante complicado, pero creo que lo importante es empezar a ver esos signos de alarma para empezar a decir, bueno, ya estoy entrando en esta etapa, voy a empezar a suplementarme. Si bien es importante, no hay que esperar hasta que lleguemos a la menopausia, mujeres y hombres a la andropausia, para empezar a tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? La andropausia también en la alimentación puede ayudar a mejorar la producción de la testosterona. Según un estudio reciente por el Journal of Clinical Medicine, una alimentación saludable, variada y equilibrada va a garantizar un mejor control del peso y prevención de muchas enfermedades y una mejor calidad de vida. Aquí vamos a hablar un poquito de las características negativas de cómo afecta la fertilidad, ¿verdad? La dieta. Cuando tenemos una mayor ingesta de comida procesada, de carnes rojas procesadas, tenemos una mayor ingesta también de bebidas azucaradas y risitos, por ejemplo, un deficiente aporte de fibra y de vitaminas y minerales. Tenemos un pobre consumo de pescado, un pobre consumo de vegetales y frutas, un consumo de grasas trans, ¿verdad? Y un consumo elevado de energía, ¿verdad? En los alimentos y también un pobre consumo de nueces y semillas. Vamos a tener muchas consecuencias en este periodo de la andropausia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Incluir, aquí nos dice algunas modificaciones que debemos de hacer en la dieta, que es todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Hay que aumentar el omega 3, aumentar las vitaminas A, D, E y K, que son las vitaminas que nos ayudan a tener antioxidantes en nuestro cuerpo. Tener una mayor fuente de consumo de pescado, ¿verdad? Mayor fuente de antioxidantes, mayor fuente de frutas y verduras, de nueces y semillas, ¿verdad? Una fuente de fibra, de zinc, de magnesio, ¿verdad? Que nos van a ayudar a tener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada y a evitar muchas complicaciones de cualquier tipo de enfermedad y también de las molestias de la andropausia. Aquí tenemos una infografía que dice la andropausia es un proceso que inicia a partir, aquí dice, de los 40 años, empieza a disminuir los niveles de testosterona en el organismo. Síntomas, no todos los padecen y otros inician muy jóvenes, es igual que la menopausia, ¿verdad? Y al igual que el periodo menstrual, ¿verdad? No todas iniciamos a la misma edad. Aquí en la andropausia hay síntomas como pérdidas del cabello, de peso, irritabilidad, ataques de calor, dificultad para dormir, fatiga y malestar general, síntomas de depresión, pérdida de memoria y dolor en las articulaciones. ¿Cómo vamos a combatir estos síntomas? Realizar alguna actividad física o ejercicio, comer alimentos ricos en vitaminas, reducir la ingesta en grasas, evitar alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas. Ahora bien, vamos a hablar sobre los nutrientes clave para la andropausia.
El calcio juega un papel fundamental en el hombre porque la testosterona está implicada en el metabolismo óseo masculino. Entonces, si hay una disminución de calcio, existe más riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Por lo tanto, van a tener fracturas más frecuentes. El consumo habitual de lácteos y derivados, leche, yogur, queso, bajos en grasa, ¿verdad? Las legumbres, los frutos secos y las verduras de hojas verdes van a ayudar mucho a que esta persona no tenga osteoporosis, ¿verdad? Y tenga un nivel de calcio apropiado. Ahora bien, el zinc tiene una de las funciones básicas, ¿verdad? Que es el corrector del funcionamiento del órgano reproductivo y el equilibrio de determinadas hormonas como la testosterona. Un déficit de zinc también se relaciona con un sistema inmune bajo o débil. Y podemos incluir en nuestra dieta las carnes, mariscos, legumbres, hígado, pollo, ¿verdad? Frutos secos y el chocolate negro, que el chocolate debe de ser 70% cacao, ¿verdad? No el Hershey's que todos consumimos, que tiene leche y como 10 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Sino que es un chocolate de 100% cacao, de preferencia, ¿verdad? O 70-80% cacao. El omega 3 también juega un papel importante porque este ácido graso va a ayudar a regular y mantener la función cardíaca, por lo que es necesario incluirlo en la dieta. Las fuentes interesantes de este nutriente se encuentran más que todo en pescados azules, también en el salmón, la sardina, el atún, que es lo que más consumimos, o el hígado, y aceites de pescado, así como alimentos de origen vegetal, como los frutos secos y las semillas. También tenemos la vitamina D, que se ha demostrado que es un aumento de producción de la testosterona. Esta vitamina está involucrada directamente en la regulación del metabolismo, ¿verdad? En los pescados, también encontramos las carnes, los champiñones, en los aceites, ¿verdad? La leche. Y tenemos también aquí los antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a aumentar el consumo de alimentos ricos porque vamos a tener sustancias que previenen o disminuyen el daño celular, ¿verdad? Nos van a evitar un estrés oxidativo como una inflamación, ¿verdad? Generada por el cortisol, que es la hormona del estrés. Creo que todos estamos estresados. Casi siempre creo que es inevitable decir, miren, no se estrese porque todos nos estresamos, pero para eso debemos de consumir antioxidantes para contrarrestar este tipo de acción. Lo podemos encontrar en las frutas, en las verduras, en particular en los frutos rojos, las uvas, los pimientos, tomate, té, el cacao puro, y son fuentes grandes de antioxidantes. También tenemos las grasas saludables y la vitamina E, que se encuentran en el aceite de oliva extra virgen, en el aguacate y los frutos secos. Son ricos en vitaminas y contienen grasas insaturadas, que son beneficiosas para la producción de la testosterona. Ahora bien, tenemos las características de la actividad física. Ya que hablamos que tienen una alimentación similar a la menopausia y a la menstruación, ¿por qué? Porque así es como debe de ser nuestra alimentación habitual, ¿verdad? No necesitamos algo mágico, ¿verdad? De decir, ay, es que el zinc me va a ayudar solo en la andropausia. Si se dan cuenta, en todas las etapas los mencionamos. Entonces, debemos de tener una alimentación variada y equilibrada para tener pues un estilo de vida saludable y una mejor calidad de vida. Al igual que la actividad física es vital en todas las etapas de nuestra vida y en la andropausia pues no es la excepción. Aquí los hombres pueden tener una actividad aeróbica, pueden ser de larga duración o de moderada intensidad, no tiene que ser algo tan intenso, ¿verdad? Porque también hay fragilidad, ¿verdad? Ya muscular, entonces tampoco pueden venir y estar como que fueran jóvenes y levantar ahí 30 libras de cada lado, ¿verdad? Ya no es esa etapa ya pasó, entonces ahora ya pueden hacer otro tipo de ejercicios. Debe ser una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Pueden también tener una mejor masa muscular, ¿verdad? Y tener menos grasa abdominal haciendo actividad aeróbica, ¿verdad? De una duración pues no tan larga, pero tampoco tan corta, ¿verdad? Y que sea una frecuencia pues un poco moderada, ¿verdad? 3 veces a la semana considero que también está bien para iniciar.
Y mejorar también la capacidad respiratoria y los procesos metabólicos nos va a ayudar a hacer ejercicio y mejorar los reflejos y la calidad de los procesos psicológicos. Los hombres también pasan por una etapa donde ellos ya se están dando cuenta que ya no son los mismos jóvenes de antes, ¿verdad? Aquí es donde a muchos de los hombres les da ese arranque de decir, bueno, ya no soy joven, quiero volver a ser joven y quieren actuar como que fueran jóvenes, pero ya no es el momento y no es la etapa, ¿verdad? Ustedes a veces ven a, a hombres de 50, 60 años que todavía levantan pesas, pero son personas que vienen suplementándose desde hace mucho tiempo y entrenando su cuerpo para ese tipo de actividades. Si, por ejemplo, su papá o su esposo está pasando por esta etapa y lleva 10 años de no hacer ejercicio, tiene sobrepeso, no se va a poner a levantar pesas, ¿verdad? Así de la nada, porque obviamente se puede tener una fractura, ¿verdad? Entonces, como les digo, no hay que esperar hasta el último momento para empezar a cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que desde ya debemos de empezarle a cuidar antes de llegar a esa etapa, o si estamos en esta etapa, debemos de empezar a mejorar ciertas características para poder llevar un mejor estilo de vida y tener una mejor calidad de vida. Entonces, les agradecemos mucho su atención. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Esperamos hayas aprendido bastante y que puedas compartir esto con algunos otros que piensas que lo pueden necesitar. Esperamos que puedas darle play a un siguiente podcast.